Ok, tenemos este segundo problema, que nos dice una compañía paga a sus trabajadores calificados y semicalificados de su departamento de ensamblado 14 y 8 dólares por hora respectivamente. En el departamento de embarques, los empleados reciben 9 por hora y los aprendices 6 por hora. La empresa requiere al menos de 90 trabajadores en el departamento de ensamblado y 60 empleados en el departamento de embarques. Y luego nos da las restricciones. Ok, esta primera parte lo vamos a mapear con cuatro variables. ¿Cuáles van a ser nuestras cuatro variables? Van a ser trabajadores calificados, semicalificados, empleados y aprendices, ¿vale? Entonces, esas cuatro variables lo voy a llamar X1, X2, X3 y X4. Las tenemos aquí. X1, trabajadores calificados que ganan 14 dólares. X2, trabajadores semicalificados que ganan 8 dólares. X3, empleados que ganan 9 dólares. X4 aprendices que ganan 6 dólares, ¿vale? Y luego yo tengo que minimizar los gastos. ¿Cómo voy a minimizar los gastos? Multiplicando, tengo que minimizar lo que gasto por X1, lo que gasto en X2, lo que gasto en X3, lo que gasto en X4. X1 es la cantidad de trabajadores calificados. Entonces, 14 por la cantidad de trabajadores calificados, que es X1, más 8 por la cantidad de trabajadores semicalificados, que es X2, más 9 por la cantidad de empleados, que es X3, más 6 por la cantidad de aprendices, que es X4. Hasta ahí tenemos lo que es hasta ahí tenemos lo que es nuestra función objetivo. Ahora vamos a revisar lo que son las restricciones. Nos está dando el problema cuatro restricciones, ¿vale? Primeramente nos está diciendo que la empresa requiere al menos 90 trabajadores en el departamento de ensamblado. Entonces, 90 trabajadores en el departamento de ensamblado. El departamento de ensamblado corresponde los trabajadores calificados y semicalificados, o sea, X1 más X2, X1 más X2. Y esto tiene que ser al menos 90. ¿Ok? Listo. Luego nos dice que requiere 60 empleados en el departamento de embarques, o sea, en todo el departamento de embarques. Esto es la suma de empleados y de aprendices, o sea, X3 más X4. Eso tiene que ser mayor o igual a 60, ¿vale? Luego nos dice Luego nos dice que debido a acuerdos sindicales debemos emplear el doble de trabajadores semicalificados que de calificados, el doble de semicalificados que de calificados. Entonces, los trabajadores semicalificados, que es X2, tienen que ser mayor o igual que dos veces X1. Dos veces X1. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser el doble que X1. Entonces, si esto vale, por ejemplo, 20, 20 tiene que ser mayor o igual a ¿cuánto? A dos veces 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso se aplica de esta forma. Entonces, X2, que en este ejemplo le ponemos 20, tiene que ser mayor o igual que dos veces 10, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, que esto puede valer 5 también, ¿no? Entonces, siempre tiene que cumplirse esa restricción, ¿no? Esto, el doble que esto. Ok, entonces bajo esa misma lógica también nos dicen que los empleados tienen que ser el doble que aprendices. Empleados, que vendría a ser X3, tiene que ser el doble que de aprendices, o sea, dos veces X4. Ok, hasta ahí tenemos nuestras restricciones. Y luego podemos agregar las restricciones típicas que no forman parte del problema, pero son restricciones de no negatividad, que todos tienen que ser mayor o igual a cero. Y entonces con eso ya finalizamos el problema de forma extendida. Entonces aquí le vamos a dar a resolver. Ok, estas son nuestras resoluciones y lo vamos a anotar aquí. La función objetivo nos sale 1200, es lo mismo que sale aquí. Entonces lo voy a capturar aquí. Lo voy a capturar esto y lo voy a capturar para tenerlo de referencia, ¿vale? Entonces, ahora, tenemos que convertir este problema que es primal, a esta solución primal la tenemos que convertir a dual. Entonces, vamos a copiar esto en un bloc de notas y ese bloc de notas lo vamos a poner por acácito. Entonces, comenzamos a resolver. Para resolver, en este caso tenemos cuatro variables y se complica un poquito. Entonces, para resolver vamos a poner todo de forma vertical, ¿vale? Tenemos X1, X2, X3 y X4, ¿vale? Entonces, en la primera vendríamos a tener X1 más X2 y todo esto mayor o igual a 90. Lo único que estoy haciendo es moviéndolo para que nos podamos ordenar. Luego tenemos X3 más
x4 mayor o igual a 60. Luego tenemos en este caso, este 2x1 pasaría a restar a la parte izquierda. Entonces, como pasa a restar, lo ponemos aquí menos 2x1 más x2. ¿Por qué le estoy poniendo menos 2x1 primero? Para mantener el orden. Los x1 lo voy a alinear en la misma fila para poder entender la resolución. Los x2 en la misma columna y así sucesivamente. Y luego tenemos, esto tiene que ser mayor o igual. Como ya lo he pasado a restar, aquí me queda ¿cuánto? Me queda 0. ¿Vale? Entonces, luego x3 tiene que ser mayor o igual a ¿cuánto? Este menos 2 por x4 pasa a este lado restando. Menos 2 por x4. Pasa restando. Y esto tiene que ser mayor o igual que 0 también. Entonces, son las mismas restricciones, solo que lo he ordenado en columnas. Estas restricciones de aquí son restricciones de no negatividad, no participan en la solución dual, ¿vale? Las podemos ignorar o las borro, bueno, las dejo ahí. Ok, entonces, con esto ya tenemos todo alineado. x1, x2, x3 y x4. Entonces, los coeficientes pasan a ser restricciones y las restricciones pasan a ser coeficientes. ¿Eso qué significa? Que este 90, 60, 00 ahora pasa a estar aquí, en la función objetivo. Nuestra función objetivo es minimizar, ahora pasa a ser maximizar. ¿Vale? Lo contrario. Entonces, tenemos que maximizar 90 más 60 más 0 más 0. ¿Vale? Entonces, 90 por cuánto. Como es la primera restricción, lo vamos a llamar Y1. Lo podemos llamar como queramos, pero para ordenarnos lo vamos a llamar Y1. A esta segunda restricción lo vamos a llamar Y2. A esta tercera restricción la vamos a llamar Y3. ¿Vale? Aquí, Y3. A esta cuarta restricción la vamos a llamar Y4. Entonces, 90 por Y1. Esto pasa a ser 90 por Y1. 90 por Y1. Más 60 por cuánto? Por Y2. Más 0 por Y3. Más 0 por Y4. Pero 0 por Y3 es 0 y 0 por Y4 es 0. Entonces lo podemos borrar y no va a pasar nada, ¿vale? Lo podemos borrar y no pasa absolutamente nada. Entonces se quedaría ahí nada más. Entonces, ahora, nuestros coeficientes de la función objetivo pasan a ser restricciones, o sea, el 14, el 8, el 9 y el 6. Entonces, y ahora, si te das cuenta, todo está como mayor o igual. Tenemos que convertirlo a menor o igual. Menor o igual 90, menor igual 8, perdón, menor igual 14 es acá, perdón. Menor igual 14, menor igual 8, menor o igual, menor igual 9 y menor o igual 6, ¿vale? Entonces, repetimos, las restricciones pasan a ser función objetivo y la función objetivo pasan a ser restricciones. Ok, comenzamos con la primera. Tenemos 14. 14 por x1. Entonces, solo debemos considerar los x1. Y vemos que solamente tenemos dos x1. Tenemos 1 aquí, 1, más menos 2 aquí. Menos 2, ¿vale? Pero este 1 está asociado al y1. Entonces, multiplicamos por y1. Y este menos 2, este más lo borramos, este menos 2 está asociado al y3. Entonces ponemos aquí y3. Listo. Segundo, x2. Aquí tenemos un 1 invisible y aquí también un 1, porque esto 1 por x2 es x2. Entonces, 1 más 1. 1, perdón, aquí. 1 más 1. Pero este primer 1 está asociado a y1. 1 por y1. Y este segundo 1 está asociado a y2. Por y2. Aquí. Perdón, y3, y3, aquí. Y3. Y3, listo. Cuarta restricción. Igual, tenemos 1 y 1. Aquí, tenemos dos unos invisibles. Entonces, 1 más 1. El primer 1, que es este 1 de aquí, está asociado a y2. 1 por y2. Y el segundo 1 está asociado a y4. Y finalmente tenemos los coeficientes 1 y menos 2, ¿vale? Entonces, 1 menos 2. El primer 1 está asociado a y2
y el segundo 1, perdón, y el menos 2 está asociado a Y4. Y con eso ya tendríamos resuelto el problema de forma dual. Aquí le vamos a dar el END, siempre es importante poner el END, nunca se olviden, y le damos a solucionar aquí y acercamos y comparamos con nuestra solución anterior y vemos que nuestro objetivo es 1200, 1200 se cumple, y aquí para ver los resultados tenemos que ver el dual price. 0, 0, 90, 90, 40, 40 y 20 y 20. Y de esta forma ya tendríamos resuelto lo que es este ejercicio de forma dual. Entonces, esta es la solución normal. Esta es la solución normal. Bueno, bueno, esta es la solución normal. Obviamente aquí le hemos modificado las restricciones. Y esta es la solución con el método dual. Entonces, ahí quedaría.